Bienvenidos, en este video vamos a ver otra configuración del transistor de neón bipolar que recibe el nombre de retroalimentación del colector. Como siempre, antes de hacer cualquier cálculo, vamos a examinar primero qué elementos tenemos y qué resultado esperamos obtener. Vamos a ver, tenemos un transistor de neón bipolar de tipo NPN con una beta de 90 y que está en la configuración de emisor común, debido a que la terminal del emisor es la más cercana a tierra. Y este circuito, a diferencia de circuitos que hemos visto anteriormente, vamos a tener conectado el colector con la base a través de una resistencia de retroalimentación, en este caso de 250 kiloohms, y vamos a tener también otra resistencia de 4.7 kiloohms que va a conectar con mi fuente de poder de 10 voltios. Tenemos dos capacitores que, como lo hemos hecho en videos anteriores, los vamos a ignorar, ya que estos van a jugar un papel importante cuando hagamos el análisis en corriente alterna. Pero en este caso, debido a que estamos haciendo un análisis en corriente directa, simplemente vamos a considerarlos como circuitos abiertos y vamos a calcular cuál va a ser la corriente de la base, la cual va a circular en este sentido, debido a la dirección de encendido de mi transistor. Voy a tener una corriente de colector y una corriente de colector que voy a llamar IC', que va a ser muy similar a IC, como lo vamos a analizar en un momento. Y por último tenemos la corriente en el emisor. Nuevamente vamos a realizar la ley de voltajes de Kirchhoff a través de dos trayectorias, una que va a seguir esta dirección. Voy a bajar a través de esta resistencia del colector, pasar por la resistencia de retroalimentación, la F viene del inglés de feedback, de retroalimentación, y voy a salir por mi terminal del emisor hasta llegar a la tierra. Es decir, el voltaje CC, que es el voltaje de la fuente, va a ser igual al voltaje en la resistencia del colector más el voltaje en la resistencia de retroalimentación más el voltaje de la base al emisor. Y por último tendríamos que sumar el voltaje en la resistencia del emisor. Ahora voy a aplicar la ley de Ohm a cada una de estas resistencias. Entonces voy a tener que el voltaje en la resistencia del colector va a ser igual a RC por la corriente del colector prima más RF por la corriente de la base. Esta va a ser la misma corriente de la base, no va a circular corriente a través de mi capacitor. Va a ser la corriente de la base más mi voltaje de base a emisor más la resistencia en el emisor por la corriente en el emisor. Ahora voy a realizar una serie de aproximaciones con respecto a las corrientes, sabiendo que la corriente en la base, como lo hemos visto en los videos anteriores, es muy pequeña, del orden de los microamperes. Entonces, si analizara este nodo, yo sé que la corriente C', que va a entrar al nodo, va a ser igual a las corrientes que salen, en este caso la corriente IC y la corriente IB. La corriente IB, pero también sé que la corriente del colector, debido a este factor beta, va a ser mucho mayor que la corriente de mi base, por lo que yo puedo aproximar que la corriente C' va a ser aproximadamente igual a la corriente en el colector. Y bajo el mismo razonamiento podemos analizar este punto como si fuera un nodo, y como lo hemos visto en videos anteriores, la corriente en el colector va a ser aproximadamente la misma que la corriente en el emisor. Sabemos que la corriente en el emisor va a ser aproximadamente la misma que la corriente en el colector. Por otra parte, sabemos que la corriente en el emisor va a ser igual a beta veces la corriente en la base. Es decir, vamos a multiplicar esta corriente, que en general es muy pequeña, en este caso particular por el valor de 90, pero sabemos que este valor beta tiende a ser un número muy grande. Entonces voy a volver a reescribir esta ecuación como RC, lo voy a escribir todo en términos de la corriente de mi base, por la corriente de mi base, más RF, por la corriente de mi base, más el voltaje de base a emisor, más la resistencia en el emisor por la corriente en la base. Ahora simplemente yo voy a factorizar y posteriormente voy a despejar la corriente en mi base.
Aquí olvidé incluir el factor beta, debido a que bajo estas suposiciones que hicimos anteriormente, la corriente en el emisor, vimos que va a ser similar a la corriente en el colector. Esto también es igual a la corriente en el colector, y también va a ser similar a la corriente en C', por lo que en este punto tendría yo que añadir la beta. En el segundo término no, porque es directamente la corriente que viene de la retroalimentación. En el cuarto término también tendremos que agregar el factor beta, por lo que voy a obtener el siguiente resultado. Tendría primero este término, que no incluye el factor beta, RF, lo tendría más beta, que va a multiplicar tanto a RC como RE, más RE. Esto multiplicado por la corriente en la base, más el voltaje de base emisor. Esto yo lo puedo despejar fácilmente, de tal manera que yo tendría que la corriente en la base va a ser igual al cociente entre la diferencia del voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor. Como hemos visto, es aproximadamente 0.7 entre RF más beta veces RC más RE. Y de esta manera nosotros tenemos ya el voltaje en la base. Ahora voy a calcular cuál va a ser mi voltaje colector emisor yendo a través de esta malla. Vamos a hacer ese procedimiento en la siguiente lámina. Entonces voy a tener nuevamente que el voltaje CC va a ser igual a la resistencia en mi colector por la corriente en el colector prima. Aquí voy a saltar un paso, voy a aplicar directamente la ley de Ohm para calcular, en este caso, el voltaje en la resistencia C, más el voltaje que me interesa encontrar, que es el de colector a emisor, más el voltaje en la resistencia E, lo voy a calcular directamente, que va a ser igual a la resistencia E, que multiplica a la corriente en el emisor. Y como explicamos anteriormente, la corriente en el emisor y la corriente en IC' van a ser muy similares debido a esta condición. Entonces yo lo puedo escribir de esta manera. El voltaje CC va a ser igual a RC por I del emisor, la corriente del emisor, más el voltaje CE más la resistencia E por la corriente en E. Esto lo puedo escribir de esta manera como RC más la resistencia en el emisor por la corriente del emisor más el voltaje del colector al emisor. Ahora voy a despejar este término, entonces voy a tener que el voltaje del colector a emisor va a ser igual a BCC menos RC más RE por la corriente en el emisor. Ahora que ya tengo estas expresiones generales, yo puedo calcular cuáles van a ser las corrientes y los voltajes en cada una de las terminales de mi transistor. Entonces voy a calcular primero la corriente en la base a través de esta expresión. Voy a hacerlo de esta manera. Entonces tengo que la corriente en la base va a ser igual a el voltaje de la fuente, que en este caso es 10 voltios, menos el voltaje de base emisor, que seguramente lo consideramos como 0.7 voltios, más la resistencia de retroalimentación, que es igual a 250 kilo ohms, más beta de 90, por la suma de las resistencias del colector y del emisor, es decir, 4.7 kilo ohms más 1.2 kilo ohms. Vamos a realizar esta operación. 10 menos 0.7, eso obviamente va a ser 9.3, entre 250 exponente 3 más 90, que va a multiplicar a 4.7 exponente 3 más 1.2 exponente 3
y el resultado de esta operación va a ser igual en notación ingenieril a 11.90 microamperes. Entonces IB va a ser igual a 11.9 microamperes. La corriente en el emisor la puedo obtener fácilmente simplemente multiplicando por el factor beta mi corriente de base. Entonces tendría que multiplicar esto por 90. Y esto en notación ingenieril me va a dar aproximadamente 1.07 miliamperes. Y esto aproximadamente va a ser igual a la corriente en el colector y aproximadamente igual a la corriente IC'. Ahora voy a calcular cuáles van a ser mis voltajes. El voltaje en el emisor, sea mi voltaje en el emisor, yo lo puedo calcular fácilmente a través de la ley de Ohm, multiplicando la resistencia de 1.2 kilo ohms por la corriente que acabo de encontrar. Entonces, si multiplico este valor por la resistencia, voy a encontrar el voltaje. Entonces, el voltaje en el emisor va a ser igual a 1.2 kilo ohms, que va a multiplicar a 1.07 miliamperes. Entonces el voltaje en el emisor va a ser igual con, tendría que multiplicar este resultado por 1.2 y obtendría 1.29 volts. 1.29 volts. Y si yo quisiera conocer cuál es el voltaje en la base, simplemente yo tendría que agregar cuál es la caída de esfuerzos de la base del emisor, que sabemos que es de 0.7. Entonces el voltaje en la base sería igual al voltaje en el emisor más 0.7. Esto me va a dar igual con 1.98 volts. Ahora, para calcular el voltaje de colector a emisor, yo ya tengo esta expresión genérica, la puedo evaluar en este punto. Entonces voy a tener el voltaje de la fuente, que es 10 voltios, menos la resistencia en el colector de 4.7 kilo ohms, más la resistencia en el emisor. Vamos a realizar esta operación, que es 1.07 miliamperes por 4.7 exponente 3 más 1.2 exponente 3, y eso me daría 6.31, es decir, tendría 10 voltios menos 6.31. Y si realizamos esta operación, tendríamos 10 menos el resultado que acabamos de obtener. Tendríamos un voltaje de colector a emisor de 3.687 volts. Y así como podemos resolver este ejercicio.